Se me ve, ¿no? Y se me oye bien. Otro día más. Pues nada, aquí estamos. Vale, me había perdido un poco. Pues nada, otro directo más. Seguimos siendo 99 seguidores, porque justo para pasar la barrera de los 100 no me sale. No entiendo por qué estaba creciendo tanto en todos los directos y justo la barrera de 99 no cruzamos a los 100. Se me hace imposible. Pero bueno, aquí seguimos hasta que la crucemos. Lo primero de todo que quería ver hoy era empezar otra vez con el tema de Ucrania y sobre todo tratarlo desde un punto de crisis energética, porque en el plano de la guerra tampoco es que haya pasado tanto al final. Aquí vemos como en USA Today ponen un gráfico de las ciudades que ha atacado Rusia, sus plantas de energía, etcétera, para dejar sin energía a la población civil ucraniana, cortarles la electricidad, y que lo ha hecho pues con drones iraníes, que hemos estado viendo todos estos días que está utilizando mucho en ese aspecto Rusia drones fabricados en Irán. Por eso Ucrania quería de hecho cortar relaciones con Irán, porque estaba acusándola de matar indirectamente ucranianos dotando de drones al ejército ruso. Muy importante, como digo, es una estrategia cuestionable en el plano moral, pero que se ha hecho muchas veces. Aquí también lo vimos, que se había hecho, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, que se ha hecho en muchas guerras. Al final es una forma de ganar, más o menos honrosa, como quien quiera verlo, pero es algo que no es nuevo y que no es patrimonio único de Rusia, ni mucho menos. Es algo que se ha hecho mucho en la guerra. Vemos como todos estos ataques son a zonas muy importantes y estratégicas a nivel energético, como digo, plantas eléctricas, etcétera. Y también es muy importante saber que la central de Zaporilla, la central nuclear, sigue en propiedad o sigue en uso por parte de Rusia. Cuando conquistó el territorio, el ejército ruso utilizó se apropió de esa planta nuclear, y recordemos que es la central nuclear más grande de Europa y que abastecía de energía a, no sé si era el 20-30% de Ucrania. Eso ya fue un golpe bastante importante, pero ahora el hecho de que se sumen todos estos ataques a puntos estratégicos y a puntos de energía concretos, pues lo hace todo mucho más complicado para Ucrania. ¿De acuerdo? Como digo, más cuestionable, menos cuestionable. Aquí se le ha atacado mucho a Rusia, diciendo que es una táctica muy sucia, que es una táctica poco, ¿cómo decirlo?, humana. Pero vamos, al final, quiero decir, Rusia no es el primer país que ha hecho esto en un conflicto bélico. Y al final, pues, siendo más o menos aceptable, es algo que funciona y es algo muy inteligente. De hecho, ha tocado mucho a Ucrania, sobre todo a nivel moral, a su población, el hecho de que de la noche al día se hayan visto sin energía. Y sobre todo ahora que estamos entrando en el invierno. Y el invierno en Ucrania es muy duro, es un país bastante frío. Y de hecho, relacionado con la energía, perdón, que se me ha ido, relacionado con la energía, vemos aquí como Ucrania habría pedido a sus refugiados, aquí lo cuenta El Mundo, que no regresaran al país para ahorrar energía. ¿De acuerdo? No vuelvan, necesitamos sobrevivir al invierno. Y es que durante las últimas semanas, como comenta aquí y como acabamos de ver, Rusia ha lanzado misiles y drones suicidas contra la red energética, y cerca del 40% del sistema de distribución de electricidad está dañado. Y mientras intentan reconstruir todos esos sistemas que dotan de energía y a la población civil, pues cuantos más ucranianos vuelvan a su país, más población habrá que abastecer. Según datos de ACNUR, hay 7,7 millones de refugiados ucranianos en toda Europa, donde el precio del gas ha caído un 70% respecto al precio récord del pasado verano. Aquí vemos que esta cita: quiero pedirles a los emigrados que no vuelvan, necesitamos sobrevivir al invierno, de Bereshchuk, durante una entrevista televisiva a la cadena nacional.
¿De acuerdo? Irina Vereshchuk es la viceprimera ministra de Ucrania. Y se espera que las amenazas rusas de cortar suministro de gas a través de gasoductos que pasan por Ucrania sean menos relevantes por el descenso del consumo. Al final la estrategia es fácil. Hay poca energía, pues cuanto menos gente haya en el país, menos gente habrá que abastecer y más fácil será tener energía para todos. Un funcionario de Kiev alertó la semana pasada a los residentes de la necesidad de prepararse para quedar a oscuras durante días o incluso semanas durante fechas próximas. No sé cómo estará tampoco o si tiene alguna capacidad de almacenamiento de gas Ucrania, porque por ejemplo sí que a Rusia le estaba yendo bien en ese sentido el hecho de que había conseguido almacenar muchísimo más gas del esperado y que quizá el invierno no sea tan crudo, porque aunque países como por ejemplo aquí en España el clima es bastante suave y se puede soportar, pues hay zonas que no. Es decir, aquí por ejemplo, incluso si vives en el norte, puedes pasar días sin calefacción. Puedes dormir noches sin calefacción, incluso una noche más fría, que puede llegar a menos tanto, pero vaya, al final puedes paliarlo. Pero si te sucede, por ejemplo, en Alemania, pues ahí ya tienes muchísimo más complicado protegerte del frío. Porque en Alemania a lo mejor puede hacer una ciudad menos 15 grados. Y ahí sin calefacción ya ¡fua! Se hace mucho más duro. El vicealcalde de la ciudad occidental de Leópolis reconoció la semana pasada a la cadena BBC que la estrategia rusa pasa además por trasladar la guerra a zonas alejadas de los frentes, concentrados en este del país. Entre las áreas golpeadas recientemente están Kiev, la capital, pero también la región de Cherkasy y la ciudad de Khmelnytsky, al oeste. Además, el presidente ucraniano ha acusado a Rusia de minar una presa cercana a Gerson. Un estallido podría tener severos efectos. Sí, al final, si tú atacas las redes de energía primarias de un país, alguna respuesta va a tener que dar contundente Ucrania o va a tener que intentar reconstruir pronto todas esas redes y todo lo que los nutre de energía. El problema es si Rusia tiene o no tiene la capacidad para volver a destruirlas, o incluso la capacidad para destruir más. Vereshchuk admitió durante la entrevista que la red eléctrica no sobrevivirá a un retorno masivo de refugiados. Muchos de ellos se habían motivado para volver a sus hogares al constatar que la amenaza de invasión se ha reducido entre avances del ejército ucraniano sobre las fuerzas prorrusas. Al regresar ahora es un riesgo para ustedes y para sus hijos, sus parientes más vulnerables, dijo la mano derecha de Volodymyr Zelensky. Al final, toda esa gente que estaba esperando volver, de hecho muchos niños ya habían vuelto, aunque se habían encontrado pues un panorama bastante alejado de lo que es la normalidad, pues ahora tiene que ser un palo muy gordo no volver, porque cuando tú te planteas que por fin puedes regresar a tu país y sucede este ataque de Rusia, que lo cierto es que como estrategia, que ya se empieza a notar por cierto la mano de Surovikin, del nuevo jefe del ejército ruso en Ucrania, pues al final esta estrategia es bastante efectiva, la verdad. Y es quizá un acierto por parte de Rusia, porque llevábamos semanas tampoco, porque sí que es cierto que hubo el bombardeo masivo después de la destrucción del puente Kerch en Crimea, pero llevábamos semanas bastante, ¿cómo decirlo? Bastante tranquilos en el frente ucraniano, es decir, que había ofensivas, que había eh, ataques por parte del ejército ruso, pero que no pero que no se veía que fuesen demasiado fuertes y que pudiera, por cierto, me acabo de dar cuenta de que yo tengo aquí el fondo de pantalla mal porque este es el 15. Ahora ya tiene que verse bien. Porque este es el número 15, vale, se me había ido la cabeza y tenía puesto el 14, vaya, no lo había cambiado, que este es el programa número 15. Pues lleva bastantes semanas el frente ucraniano bastante tranquilo y excepto, como digo, el bombardeo masivo al puente Kerch, tampoco había sucedido nada que pudiera minar la moral del ejército ucraniano. De hecho, se les veía bastante confiados a nivel de lo que se sacaba en la prensa, que también todo hay que decirlo, la prensa de la que nosotros nos informamos, con la que nosotros nos informamos, es bastante, no, es totalmente pro-ucraniana, eso también hay que tener conciencia de ello. Pero
este ha sido, después del bombardeo masivo, el golpe más duro que yo noto y donde de verdad he vuelto a ver tensión entre ucranianos. Tensión a nivel muy grande para las tropas ucranianas y para los civiles. Por tanto, quizá Rusia tiene más potencial aún, más fuerza de la que muchos pensábamos. En otro orden de cosas, según DatoWorld, que no es una fuente especializada en el conflicto de Ucrania y Rusia, pero la verdad es que se hace eco de noticias de distintos medios, me gustaría que los citara, la verdad, para que luego se pudiera comprobar, pero de momento a mí me parece bastante fiable, lo estoy usando mucho, y es que Ucrania ha liberado Petropavlivka, en Kharkov, y que de esta forma las fuerzas ucranianas, según DatoWorld, ya habrían liberado el 98% del oblast de Kharkov. Recordemos, uno de los oblasts que se anexionó en ese referéndum ilegal Rusia. ¿De acuerdo? Este sería Petropavlivka, que es difícil de pronunciar, y pues con su liberación, como digo, el 98% del Oblast de Kharkov. Por cierto, en el pasado directo dice que habían liberado 4 ciudades y no eran 4 ciudades, eran 4 localidades. Me jugó una mala pasada al directo, yo fui hablando y dije ciudades, como podría haber dicho pueblos, o tendría que haber dicho localizaciones, porque de las que hablé que liberó el ejército ucraniano y hablé en el pasado directo, realmente eran localidades, pero muy pequeñas, eran muchas casi aldeas. Me lo ha corregido un usuario en TikTok, que yo he subido un fragmento de TikTok y me lo ha corregido ese usuario, y tiene toda la razón del mundo, y por eso pues hay que rectificar, que no pasa nada. Quiero decir, yo no soy ni de lejos ni de cerca experto en esto, y pues a veces cometo errores. Yo no hubiera dicho ciudades si no lo sabía, pero pues fue lo primero que me salió en ese momento en el directo, y dije pues ciudades. De acuerdo, también, esto pone ayer, pero es del 25 de octubre, por tanto sería el día 24. Siempre hemos hablado del tema de que el ejército de Kadyrov, recordemos ese ejército que tiene Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia, dictador de esa región rusa puesto a dedo por Putin, tiene fama de ser muy brutal, es muy intimidatorio y abusa de redes sociales para hacerse ver pues que es un ejército duro, de gente preparada, que son muy peligrosos, pero también hemos dicho que muchas veces abusan de esas redes sociales y que quizá pues transmiten ese mensaje maximizado, es decir, que realmente no son tan profesionales o no son tan eficientes, mejor dicho, pero pues con esa campaña de marketing y esa propaganda que se montan en redes sociales dan a entender que sí, o pueden dar una imagen de que sí. Y es que aquí apunta Galileo, que es un usuario de Twitter que tiene canal de YouTube, es un youtuber bastante especializado en armamento, en conflictos bélicos, etcétera, bastante entendido en el tema. Habla de que, como aquí veremos, el día 24, al anochecer, un importante grupo de kadirovitas, de soldados de Kadyrov, fue aniquilado en un ataque con sistemas HIMARS estadounidenses, tras subir estos vídeos de su localización en el frente sur de Zaporizhia, sí, cerca de Dnieper. ¿De acuerdo? Aquí vemos sí que tienen pues facciones de gente de Chechenia, y aparentemente al grabar estos vídeos en redes sociales pues eso habría sido un tremendo error, porque han delatado su posición y han permitido ser geolocalizados por el ejército ucraniano, que utilizando ese armamento estadounidense pues al parecer habría aniquilado al pelotón de Kadyrov. De momento aquí no se ve nada, pero aquí fuera, imagino que de dentro no, aunque también se puede averiguar qué edificio es, pero imagino que sí que desde fuera es mucho más fácil geolocalizar. Quiero decir, hay un tío que se dedica en redes sociales a, con una foto de cualquier calle, geolocalizártela. Y es decir, si puede un tío con Google Maps en su casa, pues imagino que un ejército profesional en su propio país, si tú estás localizado en su propio país, pues tendrá medios más que de sobra para poder localizarte. Por lo que no entiendo cómo puede ser que un ejército tan preparado como los soldados de Kadyrov pueden cometer un error tan infantil que en este caso ha llegado a costar su vida, como es el hecho de directamente delatar su posición con un vídeo subido a las redes sociales, que ni siquiera es algo que sea necesario hacer para la guerra.
no es una maniobra imprescindible. Entonces yo no llego a entender cómo se procesa eso. Y Kadyrov, luego de ese incidente, bueno, no es que dijera esto por ese incidente, pero bueno, luego de este incidente él envió un mensaje de audio en su canal de Telegram y dijo que si un misil iba direccionado a Chechenia, iba a borrar la ciudad de donde hubiera sacado el misil del suelo. Que ni siquiera pensaran en disparar en su dirección. Seguramente también esto es otra estrategia de pues hacerse el parecer más de lo que es, más peligroso de lo que es, más... Es muy fanfarrón al final. Creo que lo decía por aquí, fanfarrón. Es cierto, es como el perro que ladra mucho pero que a lo mejor no muerde. Bueno, tampoco diría yo que no muerde, pero que a lo mejor no es tan peligroso ese perro como lo que dan a intuir sus ladridos. Entonces, pues aquí cada uno se puede tomar ya esto con la seriedad o no que quiera, o puede estar más o menos preocupado. Pero, bueno, simplemente es pues reforzar un poco también la idea de que lo ha dicho en sus redes sociales. Recordemos que lo ha dicho por su canal de Telegram. Y Estados Unidos, en vista de cómo se está desarrollando el conflicto de Ucrania, del problema energético que está teniendo el país, etcétera, pues ha anunciado un paquete de ayudas militares por valor de 275 millones de dólares. Y así lo ha dicho la viceportavoz del Pentágono, que ha dicho que la nueva ayuda incluye municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Vale, va a dar armamento, como decimos, por valor de casi 300 millones de dólares. También incluye municiones para pequeñas armas, etcétera. De acuerdo. El paquete de este viernes es el 24º que el gobierno estadounidense destina a Ucrania desde agosto de 2021 utilizando lo que se denomina autoridad de retiro, que permite acelerar el envío de material de defensa existente en el inventario del Pentágono a otros países para responder a emergencias no previstas, de tal forma que la ayuda puede llegar en días u horas tras su aprobación. Ahora que veo yo de Bolsonaro y Lula, por cierto, hay especial el día 30 que se celebran las elecciones. Veremos en directo cómo se realiza la votación de Rusia. ¿De acuerdo? Haré un directito especial para eso. En cuanto a este paquete, aquí ya hemos repasado varias ayudas de Estados Unidos, un aumento al presupuesto destinado a ayudar a Ucrania. Es más que patente el interés que tiene Estados Unidos porque Ucrania acabe venciendo en la guerra, acabe ganando, o sea, lo necesita Estados Unidos. Le vendría tan bien el debilitamiento de Rusia, para empezar, porque como decimos, por ejemplo, se ha ido ganando en el tema del gas, ha multiplicado su exportación a Europa, la ha aumentado una auténtica barbaridad, y eso, sin el coste que supone la guerra, es un beneficio tremendo para Estados Unidos. Y una vez finalice la guerra, ya no va a haber más coste de guerra. Y si no hay coste de guerra y Estados Unidos exporta más gas, al final, a la larga, quizá salga ganando. No lo sé porque al final en la guerra se ha invertido un montón de dinero. Y yo no sé, proporcionalmente, tema de costes de guerra, costes de ganancia de gas, no sé cómo irán y no sé si en ese momento Europa ya habrá podido desarrollar otro tipo de energía alternativa más eficiente, o habrá explorado otras vías por las que no hará tanta falta recurrir al gas, como es el caso del que le comprábamos a Rusia y del que le compramos más ahora a Estados Unidos. Pero que mal no le viene a Estados Unidos, desde luego. Eso segurísimo. Y también, esto me ha parecido muy interesante porque se comenta bastante, y ya se comentaba antes, porque siempre ha tenido como fama a Putin de que pues se le muere gente por ahí, que es, ¿sabes? De altos cargos, más que altos cargos, no, oligarcas, bueno, también, sí, altos cargos y muchas veces opositores, que bueno, pues se mueren de una manera un poco sorprendente. Y este es el caso pues de lo que dice La Vanguardia, que dice: así se muere la élite de Putin desde que empezó la guerra, de veneno de sapo a accidentes letales. Nikolai Petrunin, multimillonario de 47 años, es el más reciente, pero más de 15 ejecutivos cercanos a Putin han muerto en pocos meses.
Esto es el equivalente a España de cuando alguien tiene que declarar en una trama del PP, que se acaba muriendo sorprendentemente en extrañas circunstancias. Pero bueno, aquí al final es que es sospechoso, porque tantos altos cargos, muertos en tan poco tiempo, formas muy raras de morir, no sé, desde luego es lo como digo, como cuando alguien tiene que declarar en la púnica o lo que sea, que dices, a ver, si este señor tenía ya 80 años, vale, se puede morir, pero luego a lo mejor se muere otro de 60 en unas extrañas circunstancias, muy raras. Pues hombre, queda... Es curioso, como mínimo. O como el supuesto hijo bastardo del rey que se murió seco de repente con 66 años, poco antes de que se hiciera de que acudiera a un programa donde tenía que contar su vida y por qué creía que era el hijo de Juan Carlos y tal. Que dice, ¿se puede morir con 66 años? Sí. De manera fulminante, en plan caer seco allí en el bar donde estaba, sí, pues poderse se puede, pero es raro. Es como mínimo raro. Y que esas cosas raras le acaban pasando al final a la gente que está involucrada en cosas relacionadas con poderosos. Y es en cuanto menos curioso, ¿no? La mala suerte que tienes cuando tiras a desestabilizar una figura poderosa. Pues tienes más accidentes, son cosas que ocurren. Polonia. El Senado polaco ha declarado a la Federación Rusa como un régimen terrorista. Que yo sepa, aparte de Estonia, es el segundo país que lo hace. Ya sabemos que Estonia ya declaró como Estado terrorista a Rusia. Bueno, imagino que Ucrania también. Me imagino que sí, evidentemente. Pero sí, lo hizo también Estonia. Y ahora se suma Polonia, que por cierto, recordemos, está movilizando parte de su ejército a la frontera con Bielorrusia, que hizo... Bielorrusia hizo un amago de entro en la guerra pero no entro en la guerra, es un poco raro. Y aparentemente no va a entrar, aunque sí que va a dar apoyo a Rusia. Sí, le está dejando maniobrar dentro de su territorio. Pero, como digo, pues no está de momento entrando. Y ya es otro país más que lo considera régimen terrorista. O sea, ya está sumando internacionalmente muchos problemas Rusia en ese aspecto de algunos países que lo consideran régimen terrorista. Ucrania ha reconocido a la República Chechena de Ichkeria como Estado independiente o que debería ser independiente bajo dominio o subyugación rusa. Ahora, no sé, más le declaran terrorista y veremos, tiene muchísimas sanciones internacionales y veremos cómo se soluciona todo eso. También hay que recordar que tiene sanciones internacionales porque pues, a Occidente le viene bien que Rusia tenga sanciones internacionales, si no, no tendría, porque hay otros países que han hecho lo mismo o cosas muy parecidas y no tienen sanciones internacionales. Pero bueno, también Putin, Corea del Sur ha decidido suministrar armas a Ucrania, lo cual significa que va a destruir sus relaciones con Rusia. Corea del Sur está totalmente integrada en el bando otanista, en el bando occidental, muy aliada de Estados Unidos. De hecho, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos hacen muchas veces maniobras conjuntas cerca de la... Bueno, muchas veces tampoco, pero han llegado a hacer maniobras conjuntas cerca de las fronteras de Corea del Norte. Los tres están de hecho muy ojo visor con Corea del Norte a ver qué sucede. Y pues en este caso Corea del Sur ha dado un paso más de mostrar apoyo a Rusia, dando la espalda totalmente al presidente Putin, suministrando armas a Ucrania. O sea, cortando relaciones totales, esto es muy importante, con... Uy, que se me va. Con Rusia. Y luego también ha sido bastante comentado esta semana el hecho de que Rusia aprueba una ley anti-LGTBIQ que castiga con multas de hasta 80.000 euros la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. Y es que siempre ha perseguido a Rusia a las parejas, a las personas de este colectivo. No se podía ni hacer, ni informar sobre él, ni manifestar de ninguna forma que eras homosexual o algo. Estaba considerado propaganda gay y pues estaba penado, estaba prohibido. Y ahora ha dado un paso más, con otra ley más que castiga aún más a las personas de este colectivo. Que yo imagino que es ya el paso que le quedaba
para la poca gente que quedaba que apoyaba a Rusia dentro de Occidente, me parece que este es un paso totalmente atrás para la imagen internacional de Rusia. Imagino que Rusia ya ha dado por perdida toda disidencia que pueda haber dentro de Occidente y va a encararse totalmente a intentar ganar apoyos, como digo, fuera de Occidente, con los países que no se lleven bien con Estados Unidos, con la OTAN, con todo ese lado occidental. Yo no sé si alguien dirá que a la OTAN no le ha dejado más remedio, porque a veces Rusia ha hecho burradas que pues mucha gente dice, no, es que la OTAN no le ha dejado más remedio. ¿Y para esto le ha dejado más remedio o no? Pregunto yo. En cuanto a la segunda lectura, a ver qué pone aquí. Vale, perdón. La Duma ha estado la Cámara Baja de Rusia ha aprobado este jueves por unanimidad en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. A los gays y lesbianas y... En cuanto a la segunda lectura, es posible que haya enmiendas que endurezcan las normas propuestas. Las vamos a estudiar. Adelantó Volodín, presidente de la Duma. Según Volodín, encuestas del diario sensacionalista Komsomolskaya Pravda hablan de la necesidad de procesar por vía penal a personas que hacen propaganda de relaciones no tradicionales. Tenemos trabajo antes de la segunda lectura, dijo Volodín. Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos y a aquellos que quieran vivir una vida normal. También, por ejemplo, hubo un político importante ruso que dijo que Peppa Pig era una afrenta, no dijo, una amenaza para los valores tradicionales de Rusia. Peppa Pig, esto no me lo invento. Y bueno, pues nada, un paso más. Yo espero que con esto por lo menos ya los pocos occidentales, por ejemplo comunistas, que Dios sabrá por qué seguían apoyando a Rusia, dejen de hacerlo al ver un poco que pues a lo mejor no es lo que ellos pensaban que era. También yo tengo que decir que, repito, hay muchísima información que nos llega desde medios pro-ucranianos. De hecho, la gran mayoría de la información aquí en España nos llega de medios pro-ucranianos. Pero eso no, una cosa no quita la otra, quiero decir. Porque el problema es que cuando yo subo estas cosas a otras plataformas de internet, o sea, al final si tú no dices que Ucrania es un sitio perfecto y maravilloso, te pueden tachar de prorruso. Y si no dices... Y si dices que en algún momento que Rusia va perdiendo la guerra o está perdiendo terreno, también a mí me han acusado de pro-otanista y de pro-Estados Unidos, a mí, que yo he dicho lo que he dicho ya de Estados Unidos y de Ucrania y de la OTAN. Yo he dicho muchas cosas malas, las que me parecen que tienen malas, pero me han acusado de ello por decir, por ejemplo, que Ucrania le está ganando terreno a Rusia. Quiero decir, que al final yo entiendo que hay gente que no le da más aquí, pero... En fin, esta es la Rusia que tenemos. Cambiando totalmente de tercio. He visto esta noticia y me ha maravillado porque parece que es Narcos Marbella. Es que el hijastro de la alcaldesa de Marbella ha sido procesado por narcotráfico. ¿De acuerdo? Le han pillado conversaciones del móvil y aquí vemos cómo la UDEF concluye en un informe, de las conversaciones telefónicas interceptadas a Joachim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora Marbella. Y es que resulta que la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, que es María Ángeles Muñoz, este es su hijastro. O sea, está casada con Lars Gunnar Broberg. Y el hijo de este es, pues, Joachim Broberg. Y al parecer, pues, es el que corta el bacalao un poco en el lugar donde gobierna su madrastra y el triunfo meses antes de Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas. Básicamente tenemos la jodida Andalucía. En el mayo del 19, Broberg llamó desde su móvil a su socio Mark Holmen, también investigado. Es miércoles, las 17:04 y han pasado 72 horas desde que se celebraran las elecciones municipales. Broberg está en un establecimiento llamado Sportbar y comenta: está sentado a mi lado el calvo que nos iba a dar 3 licencias en la quinta, los que nos dieron nuestra licencia, las 3. Calvo es un cargo del ayuntamiento de Benavís, que es otra joya de la construcción inmobiliaria de lujo en la Costa del Sol. También imputado en la causa. Vale, el padre, Lars Gunnar Broberg, también está imputado en la causa. El calvo, ¿te acuerdas? El que es un poco jefe allí.
Él no es el alcalde, pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias. Como me recuerda mucho a 2008, 2007, todo este tema de corrupción con licencias de construcción. Lo echaba un poco de menos. Pero es a continuación cuando el investigado, perdón, hace una afirmación que pone aún más en guardia a los agentes. Se trata, escribe la UDEF, de una conversación muy esclarecedora. La transcripción es la siguiente. Porque ahora hemos ganado nosotros también, porque ahora tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos todo. La ciudad es nuestra, básicamente tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal. Para el que crea que la corrupción era cosa del pasado, o sea, fijaos, esto es para, tal cual, para serie de Netflix. O sea, espectacular. Había unas declaraciones. Vale, aquí en el informe de la UDEF incorporado a la causa, los policías advierten: dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Broberg, que se comunica en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Y por aquí la UDEF concluye: de las conversaciones telefónicas interceptadas a Joachim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del ayuntamiento de Benavís sobre cuestiones urbanísticas, y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora Marbellí, localidad limítrofe y de la cual también fue alcaldesa en el pasado. Esta influencia la utilizaría en su propio beneficio, contando con la colaboración de personas de su propio círculo, de su círculo cercano. Para que veáis un poco también el tema de que lo que se debería adjudicar, las licencias, etcétera, según lo que fuese mejor para el pueblo, lo que beneficie a la localidad, todo lo tiene controlado una sola persona. El sueco este, simple y llanamente porque tiene las influencias necesarias. Y pues esa personalidad tendiente a la corrupción, quizá. A tenor de la interpretación telefónica, Joachim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio respecto a los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con corrupción. Pedro Sánchez es el presidente más tonto que ha habido. Bueno, por aquí podemos estar de acuerdo. Si no el que más, hombre, es que ha habido muchas joyas, pero está por ahí. Pero hay un momento que dice que cambia la investigación, que creo que lo he saltado, que dice que hay un cambio en la investigación. Vale, sí, aquí no, es lo que ya he leído. Pues sí, creo que es lo que ya he leído. Sí, que se amplía a delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Al final, para que se vea que la corrupción no es nada del pasado. Y no solo está hablando aquí a nivel de Marbella, como ha dicho también Estepona y otras localidades donde es muy importante o donde puede manejar bastante dinero todo el tema del ladrillo. Y que se pueden adjudicar licencias al final a dedo. Y pues este chico, sin que vaya a beneficiar al pueblo de Marbella, al de Estepona, a la gente, pues va a tener adjudicadas las licencias pertinentes. Una auténtica mafia. No hay otra forma de describirlo. Y siguiendo con el panorama político, por cierto, esto lo voy a poner más para allá porque se me ha colado. Siguiendo con el panorama político, me ha hecho mucha gracia esto de... Esto de Ayuso, que para ser más tanta con Botijo, la verdad es que tiene un carisma espectacular, yo no sé cómo lo hace. Que vamos a escuchar un poco.
Bueno, pues aquí hemos visto que a los jóvenes nos falta cultura del esfuerzo. O sea... Buenas, Paco Canari. Aquí nos has pillado hablando un poco de que a los jóvenes aparentemente nos falta cultura del esfuerzo. Y, como digo, eso es lo que dice la presidenta de Madrid. Y... Uy, que se me va. La presidenta de Madrid, y como hemos visto, alguien le contesta con su currículum. Resulta que tiene una licenciatura en 2 años, 2 trabajos sin fecha en una emisora de radio irlandesa y cargos en el PP desde que acabó la universidad en 2005. Y es que, claro, al final no es solo de Ayuso, ¿eh? Quiero decir, esto no se cierra simplemente a Ayuso. Es una forma de actuación bastante seguida en todos los políticos. No tener una formación muy básica, tener un currículum muy escueto y en cambio, pues, culpar a las generaciones o hablar de la cultura del esfuerzo, del tesón, en fin. Aquí vemos licencia en ciencias de la información, eso es eso es periodismo, ¿no? Porque yo tengo periodismo y es periodismo y ciencias de la información, y es especialización en comunicación política, que también se podía hacer en mi carrera, por tanto, imagino que es eso. ¿Cómo se licenció en 2 años? Sí que es algo que a mí me gustaría saber, la verdad. Porque no es posible licenciarse en 2 años, que yo sepa, tiene que hacer... Es 4 la carrera, si es periodismo es 4, si es el grado de periodismo es 4, no sé cómo lo hizo. Luego máster en comunicación política, eso es muy bien, un año. Vale, programa de liderazgo para la gestión pública. Periodista, pues sí. Como periodista, Ayuso ha trabajado en varias agencias de marketing y departamentos de prensa, aunque la radio es el medio de comunicación en el que más ha ejercido su profesión. Tras organizar varios cursos y conferencias en universidades, Ayuso dirigió el área online del Partido Popular y la campaña digital de Cristina Cifuentes. Periodista en varias agencias de marketing, no pone fecha, periodista en varios medios de comunicación, comunicar en política, no pone ni cuáles son ni fecha. Directora del área online del Partido Popular, ya es un cargo en el partido, directora de la campaña digital de Cristina Cifuentes, otro cargo en el partido, y secretaria de comunicación del Partido Popular, otro cargo dentro del partido. Y oye, chico, ¿qué quieres que te diga? A mí que los políticos vayan dando lecciones en ese sentido al ciudadano, teniendo estos currículums, pues ¿qué quieres que te diga? Es igual que cuando se destapó, la gente empezó a mirar los currículums de los políticos y resulta que más de la mitad habían mentido en sus currículums. Que por ejemplo, yo es que recuerdo, pues fue el más sonado. Yo sé que Pedro Sánchez se quitó alguna cosa, no me acuerdo quién en Podemos también se quitó algo más. Y en cambio, por ejemplo, Pablo Casado había dicho que tenía puesto en el currículum que había estudiado no era un máster, pero no sé, que había estudiado en Harvard. Y resulta que fue en Aravaca, que es un pueblo de... no sé dónde está ahora mismo, la verdad, de Aravaca. Pero aquello fue tremendo. Por Madrid. O sea, es que fue una cosa insultante, totalmente. Y pasando un poco de esto, de la política en Madrid, que ya luego hablaremos de más cosas porque aún queda política en España, pero he querido dosificarla un poco. Se habló de este chico, de un español que fue a pie de España, quería ir a pie de España a Qatar para ver el Mundial. Y al parecer, un momento que se le perdió la pista, eso seguro, no se sabía nada de él, y al parecer es que fue arrestado cuando fue a visitar la tumba de Masha Amini, que es la joven que por no llevar el hijab, la policía de la moral de Irán aparentemente la mató de una paliza, que esto que hemos estado hablando mucho y que hemos estado siguiendo muchísimo en Irán, todo el tema de esta chica, de Masha Amini, de que le sucedió, de todas las protestas, hemos estado siguiendo todas las protestas, y pues aparentemente al ir a visitar la tumba, pues ha sido detenido. Actualmente no se sabe en qué situación se encuentra, pero en principio ya se está trabajando desde España para tanto localizarle en la prisión concreta como para pues intentar sacarle de allí. Y esta es del 26 de octubre, pero como digo, a día de hoy yo no he encontrado noticia que hable de él. Bueno, vamos a buscar, porque a lo mejor a mí se me ha pasado. Si eso es del 18 de octubre, vamos a apurar un poco más la búsqueda. A ver, 24 horas. A ver, público, ¿qué dice?
detenido, pues aquí también dice lo mismo y es más reciente, público, que fue cuando fue a visitar la tumba de Masha Amini. No, la familia no tenía noticias desde el 2 de octubre. Es mucho tiempo, ¿eh? En una cárcel iraní, 22 días o 26 días los que lleve, se encuentra detenido y bien de salud. Eso es lo que ha facilitado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Él iba publicando su viaje aparentemente en su cuenta de Instagram y pues ha habido un punto en el que, fijaos, aquí está, ha habido un punto en el que no se sabía nada más de él y pues al final se ha podido averiguar que estaba en una cárcel. Se están llevando a cabo gestiones para visitar al español retenido y conseguir su liberación, según ha confirmado AF fuentes diplomáticas. Pues esperamos que salga lo más pronto posible. Y siguiendo en España y volviendo a la política, mucha gente se rió de que tuvo un desliz Feijóo y dijo que el libro de Orwell, 1984, había sido escrito en 1984. Y sí, bueno, a ver, es una gilipollez eso, pero yo entiendo que puede haber confusión. Vas hablando y pues a veces nosotros hablamos y sin querer decimos algo que no es así o que sabemos que no es así, pero lo decimos y no filtramos bien. Pero a mí la que sí que me preocupa es esta. Y es que Pedro Sánchez se fue a Kenia en representación de España, evidentemente como presidente del gobierno, y en una rueda de prensa habló del país, pero en vez de Kenia dijo Senegal. O sea, me parece una cagada tremenda. Yo entiendo que los keniatas a partir de ahora odien a España. O sea, a mí me viene el presidente, me viene Biden, viene a España y dice que si somos Portugal y digo, tú eres tonto. O sea, es que me parece extremadamente básico. Y en una rueda de prensa, a nivel internacional, representando a España, esa cagada me parece tremenda. Y otra cosa que ha pasado, que a mí me parece bien, porque se han retirado medalla, ¿cómo es el? Medalla al trabajo, se ha retirado a Francisco Franco, me parece estupendo, fantástico y maravilloso. Lo que no me parece tan estupendo, fantástico y maravilloso es este circo, o sea, porque lo que ha hecho Yolanda Díaz a mí me parece totalmente de circo y me da bastante vergüenza. Pues nada, ahí estamos. La parafernalia, el lagrimeo, ¿es necesario? Yo creo que no. Al final, que a lo mejor yo me he perdido algo y Yolanda Díaz tiene, pues, su abuelo, quien fuera, fue asesinado por el franquismo durante la guerra civil. Yo no lo sé, pero con todos los circos que monta, todo lo que afecta a nivel social en España, el PSOE, para tapar un poco su auténtica falta de políticas a nivel económico, pues a mí me hacen desconfiar de que esto no sea puro show. A nivel internacional también, esto no lo he visto absolutamente en ningún medio de habla hispana, ya está traducido, perfecto. Y es que Turquía aparentemente ayudó a Pakistán a establecer un ejército cibernético contra la India. Y es que sí, es el frente que nos faltaba ya, Pakistán e India. Es decir, son dos países que se llevan fatal desde su independencia, desde la independencia de Pakistán, se llevan a muerte, es lógico. Al final, pues son dos estados que tienen muchísimos resquicios y muchísimo odio entre ellos por diversos temas, histórico, por tema sobre todo de religión. Y aquí Turquía, que son musulmanes, ha ayudado a Pakistán, que también son musulmanes, a crear este ejército cibernético contra la India. Y es que tampoco, tan solo haría falta que hubiese otro frente abierto, este caso en Asia, entre Turquía y Pakistán. Fijaos,
Turquía ayudó secretamente a Pakistán a establecer un ejército cibernético para moldear la opinión pública e influir en las opiniones de los musulmanes en el sudeste asiático. El tema racial cobra mucha importancia en este contexto. El asunto se discutió a nivel superior y se mantuvo confidencial para la mayoría de personas del Ministerio de Interior de Islamabad, que es la capital de Pakistán. El plan fue aprobado por Imran Khan, entonces primer ministro. La primera admisión pública de esta operación clandestina fue hecha a Soilu durante una entrevista el 13 de octubre de 2022 en una estación de televisión local, que Soilu en ese momento era ministro de Interiores, si no me equivoco, de Pakistán. Suleiman Soilu, ministro de Estado de Interior, sí, de Interiores. Y al final, pues nada, es eso, crear un ejército en la red para moldear la opinión que se pueda tener de India. Sobre todo desde, como dice, las opiniones de los musulmanes en el sudeste asiático, ya que hay una comunidad muy importante de musulmanes en el sudeste asiático. De hecho, dentro de la propia China, de India, hay muchísimos musulmanes. Aquí hemos visto, lo tengo repetido, Perdón, vale, aquí. Vale. Y también que ha saltado hace poco que Elon Musk se ha convertido en el dueño de Twitter. ¿De acuerdo? Y es que ya hizo varios intentos conatos de comprar Twitter, el multimillonario sudafricano, y pues parece ser que al fin ha llegado a buen puerto la operación. Él quería comprar Twitter para que hubiera libertad, no hubiera censura, etcétera, etcétera. Uf, qué pesado estoy yo con... ¿De acuerdo? Aquí lo vemos entrando... Entrando con esa pila del baño, esa... No sé cómo lo diréis en vuestra zona de España, pero con esa... Yo llamo pila del baño. Entrando a la sede de la compañía. Y aparentemente ha echado a todos los altos ejecutivos de Twitter. Fijaos, la directora de política legal de Twitter, vale, Vijaya Gade, que tomó la decisión de suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, cuando pasó todo el tema del Capitolio y tal, se le capó totalmente la cuenta de Twitter por considerarse peligroso. Que es gracioso porque creo que el ISIS sí tiene cuenta de Twitter, pero Donald Trump no. Y pues esa mujer ha sido una de las cabezas que ha cortado Elon Musk. Porque como digo, pues él aboga por una libertad total. Al final, pues aquí es encontrar el equilibrio entre censura y un mantenimiento un poco del orden. Porque recordemos que Trump, por ejemplo, incitó a sus seguidores a realizar ese salto al Capitolio, que es un ataque frontal contra la democracia. Ahí es un poco pues encontrar el equilibrio, y aparentemente Elon Musk pues aboga totalmente pues por esa libertad, por una visión muy liberal en ese sentido de la utilización de una red social como es Twitter. Yo tengo mucha curiosidad por si finalmente sí que, aparentemente sí, ¿no? Pero si finalmente sí que la compra se ha realizado y si puede controlar Elon Musk Twitter a todos los niveles, veremos qué hará. Twitter está bajando en usuarios también, tendrá que reflotarlo en ese caso el sudafricano. Y la última gran noticia, una de las últimas grandes noticias que tenemos hoy, es el hecho de que en Irán cientos de personas han realizado una marcha porque hubo un atentado a una mezquita en Shiraz, de acuerdo, una localidad iraní. Y es que aparentemente han sido sunís que han atentado contra chiitas. Y es que, no sé si lo pondré aquí, pero hay dos ramas principales del Islam, el sunismo y el chiismo. Casi todos son sunís, casi todos los musulmanes, como el 85-90% de los musulmanes más o menos son sunís, y ellos son los que suelen ser más violentos o suelen ser más propensos a crear pues todos estos grupos terroristas. Los sunís, como digo, pues son más. De hecho, también hay variaciones dentro de los sunís, como podrían ser los wahabís, que es el caso de Arabia Saudí, que están mal de la cabeza. Pero bueno, y el ataque terrorista lo pone aquí, que ha sido reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico, que se produjo cuando los fieles se encontraban realizando sus oraciones. Pero no creo que no pone aquí nada de... Es que lo he leído y yo sí que sé que es...
Vale, sí, una mezquita chií o chiita, creo que es lo mismo. Creo que chií se puede decir chií o chiita. Vamos a buscar que esto estamos para solucionar. Vale, el chiismo, bueno, no es chiita, es chií. Bueno, sí, chiita. Vale, pero no, pues chií, ¿de acuerdo? No, no chiita, chicos. Y pues, como digo, Estado Islámico es suní. Porque no sé de qué rama específicamente, pero los de Estado Islámico son sunís. Porque nosotros tenemos bastante la concepción de que el Islam es todo igual, pero pasa como con el cristianismo, ¿no? Católicos, ortodoxos, protestantes son la yihad sunita del Estado Islámico. Son muy distintos entre sí, hay ramas distintas y se llevan muy mal. La mayoría de atentados islamistas no son contra europeos, no son contra cristianos, son contra otros musulmanes. La yihad sunita del Estado Islámico y Al-Qaeda, pues sí, son sunís. Y pues han atacado esa mezquita chiita, mataron a 15 personas, si no me equivoco. No sé si lo pone. Sí, una quincena de personas murieron, vale. Pues mataron a 15 personas y por eso han realizado una marcha. Y nada, para que se sepa también que hay muchos atentados terroristas, la grandísima mayoría, islamistas, contra otros musulmanes. Que aquí hay gente que vende ese discurso de que vienen aquí para atentar porque quieren hacer un reemplazo de musulmanes por europeos. O sea, por cristianos, perdón, o por occidentales, como queréis decirlo, no musulmanes. Y en este caso se ve que eso es pura basura ideológica, porque la mayoría de atentados, como digo, perdón, los hacen entre ellos. El minero de Bitcoin más grande del mundo, Core Scientific, ha suspendido pagos y está cerca de la quiebra. Y es que aparentemente ha habido una caída muy grande del Bitcoin, sobre todo por los aumentos de los costes energéticos que se está viendo en todas las ramas de industria, de empresas, y que ha llevado a una situación que parece bastante difícil o insostenible a la hora de minar bitcoins. ¿De acuerdo? Aquí vemos la caída, es espectacular. Y aparentemente, pues después de esto pues... Es que de golpe... aparentemente es una caída insostenible para el sistema. Yo no estoy, o sea, no entiendo, no sé qué valor tiene adjudicado cada gráfica, pero evidentemente yo veo una bajada de valores, que imagino que será o nivel de minado o nivel de ingresos. Y sea cual sea ambas cosas, pues hace insostenible que una empresa de minado de bitcoins pueda sobrevivir. Al final es pura lógica. Y parece que sí, que la situación de los bitcoins está bastante al filo, la cuerda floja. Porque, como digo, al final el coste energético de minado de bitcoins hace que sea muy difícil, porque recordemos que los bitcoins tienen un número limitado de dinero. Es decir, habrá, me lo invento, no tengo ni idea, pero hay 3.000 millones de bitcoins. Me lo invento. Pues hay 3.000 millones y ya no habrá más. O sea, ya no van a hacer más. De hecho, era una criptomoneda que decían que pues tenía mucho valor y era muy sólida precisamente porque tenía esa limitación, ese número límite de bitcoins que la hacía más valiosa, porque no pueden estar creando hasta el infinito. Y en este caso, pues como digo, parece ser que ese minado, que empezaron a hacer mucha gente a gran escala e incluso particulares, pues no está siendo ahora mismo rentable. Y pasamos a un tema que aquí tratamos mucho y que pues desgraciadamente está siempre a la orden del día. Primero quiero empezar preguntando cómo es posible que si Israel fuese un estado democrático y mínimamente normal, se ciñera un mínimo por la norma, ¿cómo podría ser que 5 meses después de haber matado a una periodista palestina, que también, si no me equivoco, por cierto, tenía pasaporte estadounidense? Es que al final yo tengo mucha información en la cabeza y no... Periodista palestina, pues creo que tenía también... Periodista palestina. Creía que era estadounidense. Ah, sí, nacionalidad estadounidense y palestina. ¿De acuerdo? De hecho, fijaos, era cristiana, ¿eh? No era musulmana ni nada. Vale. Fue asesinado por un francotirador israelí en Jenin y el culpable sigue libre y, como dice aquí en este tuit, no hay más. Silencio cómplice
de la comunidad internacional. Al final, ¿alguien sabe qué ha pasado con el asesino de Shirin Abu Akleh? Nadie ha dicho nada, la comunidad internacional ha callado. Si Israel fuese un estado mínimamente normal, democrático, decente, alguien habría pagado en algún sentido por asesinar a una periodista. Asesinar periodistas es propio de regímenes dictatoriales, criminales, que no quieren que la verdad salga a la luz. Y aquí alguien mató a una periodista y aquí no ha pasado nada, nadie ha dicho nada. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien ha visto algo en las noticias de qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Nada, su asesinato ha quedado en el olvido más absoluto. Es una puta locura. También, aquí lo dice el equipo. El otro día hubo un partido entre el Paris Saint-Germain y un equipo israelí, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, porque yo solo conozco al Maccabi de Tel Aviv, pero no era ese. Era uno que se había conseguido meter en Champions de una forma un poco rara, ahí de rebote sin esperarlo para nada, no es muy conocido. Pues aquí lo pone, Maccabi Haifa. Vale, jugó el PSG contra el Maccabi Haifa y los aficionados del PSG sacaron banderas de Palestina. Pues bueno, la UEFA sanciona al PSG. Si sacas banderas de Ucrania, esto está de puta madre. Y tú puedes, vamos, lo que quieras. Pero banderas de Palestina, hombre, no vayas a criticar a los genocidas de Israel, por favor. Y este español, fijaos lo que nos explica, dice que si queremos saber lo que es una distopía criminal. Aquí hay un gueto en Hebrón para palestinos, ¿de acuerdo? Y fijaos, es una locura esto también. O sea, es una auténtica locura. Los hacinan en guetos, los matan, los detienen, les roban casas, les hacen ocupaciones que son totalmente ilegales a nivel internacional y nadie dice nada. Y ahora hasta les instalan ametralladoras automáticas. Es una locura cómo tienen al pueblo palestino. Fijaos, esto es lo que decimos del PSG, que hinchas del PSG ondearon esas banderas de Palestina y pues la UEFA les ha multado porque, hombre, por Dios, ¿cómo vas a quejarte de un genocidio sistemático contra el pueblo palestino? Hombre, eso es una política intolerable. Luego ya si es, por ejemplo, Ucrania, que beneficia a Occidente, saca la banderita que te dé la gana. Que ahí nadie te va... Es más, no es que no te vayamos a sancionar, es que te vamos a premiar, vamos a incentivar a que lo hagas. Ahora, si es Palestina, no, hombre, que eso toca los intereses de Occidente. Pues eso, y luego hacemos un mundial en Qatar donde mueren miles de trabajadores en la construcción de los estadios. Porque así es la UEFA y eso es en lo que se ha convertido el fútbol. Y aquí, últimas medias de encuestas en España, Alemania, Italia y Reino Unido. Actualizado el 25 de octubre. Me sorprende porque vimos una hace no tanto y el PSOE le sacaba una ventaja, creo que era de 3 puntos y medio al PP. Y aquí todo lo contrario. Aquí el PP, joder, 5 puntos le saca al PSOE. Igual que habíamos visto que Vox bajaba de 10. Por primera vez ¿en cuántos años era? ¿En 4 años? ¿En 5 años? Era la primera vez que bajaba como digo, de 10. Tenía 9,5, creo, 9% de intención de voto. Y en cambio aquí, y Podemos estaba por delante, Unidas Podemos, pero en cambio aquí nada que ver. El único que más o menos se ha mantenido como la última encuesta que vimos es Ciudadanos, que tiene un 2%. Después los partidos cristianos en Alemania por delante, seguidos de los verdes, luego de los socialistas, creo que es SPD, es Partido Socialista, no, socialdemócrata alemán, sí. En Italia sigue con una amplia ventaja Fratelli Italia, luego también el Partido Democrático le sigue, que es el principal de la oposición, Movimiento 5 Estrellas, que se planteó al final que si podía realizar o llegar a acuerdos con el Partido Democrático, a pesar de porque por diversas razones se llevan regular. Y luego ya la lega de Salvini con este de aquí, ¿quién es? Sé que este es Forza Italia.
Este de aquí, Calenda, no lo conozco. Porque recordemos que en Italia se hizo hace, que era un mes y medio, así las elecciones. Y luego en Reino Unido más o menos sigue la misma línea. Que los... No me va a salir. En vez de los conservadores, podrá ser que no me salga. Podrá ser que no me salga. ¿Por qué me sale liberales? No hay, ¿aquí qué pasa? ¿Que no hay política? O sea, porque no he puesto la tilde. Vale, voy a poner partidos. No me salen los laboristas. Es que no me salían los laboristas, por Dios. Vemos que los laboristas sacan una ventaja enorme a los conservadores, que después de la cagada de Liz Truss con la bajada de impuestos que quería asumir con deuda para los millonarios, pues supuso un batacazo en la intención de voto para los conservadores, y los laboristas los han adelantado por la derecha sin intermitentes. O sea, ahora mismo les sacan 28 puntos más que les doblan en intención de voto. Es una locura. Luego, hemos visto el tema de Rusia, que va a condenar más duramente a la comunidad LGTBI, pero bueno, buenas noticias para alegrarnos un poco, y es que el Congreso de Tamaulipas ha aprobado el matrimonio humanitario, ¿sabes? Matrimonio igualitario, y que después de esta decisión, la unión entre personas del mismo sexo pasa a ser legal en todo México. Noticia muy importante. Luego, este hilo lo voy a resumir porque no nos da tiempo, no quiero leerlo entero, la verdad. Estoy reventado del trabajo y no doy para más. Pero la cuestión es que hay muchos ricos que están utilizando este tipo de contenedores en puertos que están libres de impuesto para almacenar joyas de interés a nivel internacional, joyas de arte, cuadros, esculturas, incluso ya no de arte, sino joyas a nivel paleontológico, arqueológico, muy importantes. Y como aquí están libres de impuestos, las tienen encerradas y cogiendo polvo, cuando podríamos estar disfrutándolos todos como patrimonio internacional que es. Patrimonio de interés humano. Y yo no sé cómo está el tema de la legislación, pero yo sí que sé que, por ejemplo, si tú cavas en tu casa y te encuentras un botijo romano del siglo II antes de Cristo, tú no te lo puedes quedar. O sea, porque eso es propiedad, en este caso, si lo encuentro yo en el jardín de mi casa, no tengo jardín, pero bueno, pongamos, sería propiedad del gobierno de España, porque es un bien arqueológico de interés nacional. Yo no sé aquí, con obras de arte, cómo está el tema, pero aparentemente, pues como digo, y aquí dice en este hilo Shine McShane, que es un tuitero increíblemente conocido en esta red social, guardan ahí cuadros, esculturas, todo tipo de obras de arte, o botijos antiguos, o piedras, tablas de piedra antiguas, lo que sea. Todo lo que tenga valor, que mientras no lo puedan vender, no puedan sacar rédito con ello, los millonarios lo guardan ahí porque está exento de impuestos. Y para finalizar ya, recordemos que Rishi Sunak, esto es una tontería, pero me ha hecho gracia y lo he incluido al final. Recordemos que Rishi Sunak se volvió, o fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña, después de que Liz Truss fuera forzada a dimitir. ¿De acuerdo? Y es que en su perfil de alumno en la universidad ponía que sus intereses son Star Wars, deportes, especialmente el Southampton, que él es del Southampton parece ser, y la historia de Coca-Cola. Y alguien dice, yo esto no creo que sea verdad, o sea, es una tontería, pero me ha hecho gracia, y la mínima posibilidad de que sea real me hace aún más gracia, que es el hecho de que resulta que como Rishi Sunak fue captado en un vídeo diciendo que es un gran adicto a la coca, luego corrigió diciendo Coca-Cola, cuando se dio cuenta que la cámara estaba allí, y ahora ha tenido que fingir que le importa la historia de la Coca-Cola, fijaos.
Está, fijaos, ahí. Fijaos como dice, I'm a Coke addict, y luego dice Coca-Cola addict. Dice I'm a Coke addict, a total Coke addict, y luego dice Coca-Cola addict. Me imagino que evidentemente ese vídeo es una broma. Y es una coña sacada de contexto, pero me hace gracia poder imaginar que de verdad ahora el primer ministro de Reino Unido tiene que fingir que le encanta la Coca-Cola y su historia porque en un vídeo dijo que era adicto a la coca. Nada, una tontería y una curiosidad con la que acabamos esto. Muchas gracias por estar ahí, otra noche más. Vamos a ver si pasamos ya la barrera de los 100, que estamos ahí, que estamos a nada en este canal. Me he estado preparando menos los vídeos estos días porque la verdad es que me han apretado en el tema de estudios y trabajo. Pero bueno, veremos si la semana que viene puedo volver con más fuerza. Y recordad que el domingo tenemos especial con las selecciones de Brasil. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y os espero el domingo para que veamos cómo queda el duelo entre Lula y Bolsonaro.